Bueno, hermanos y amigos que nos pueden sintonizar a través de esta señal, le damos una vez más la bienvenida a esta su página, La Sana Doctrina, esperando llevarle un mensaje de restauración, un mensaje de aliento y un mensaje también de exhortación. En esta hora queremos hablar de la palabra del Señor, esperando llegar a cada vida y a cada corazón, trayéndole un mensaje fresco para sus vidas. Les voy a invitar en esta hora que tome sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice de esta manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más hoy, leyendo este texto, queremos hablar de la gracia. A través de la historia del ser humano, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios ha traído muchas dispensaciones, pero una de las dispensaciones más largas de la historia es la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un periodo o una dispensación donde Dios trata con el hombre. En el lenguaje hebreo, gracia se tiene un sinónimo de gen, se pronuncia como gen. En el griego, chiris, que su significado es favor o benevolencia. En Romanos, capítulo 3, la Biblia nos habla, el apóstol Pablo hablando, Romanos 3, versículo 24. Dice la Biblia, el apóstol Pablo una vez más recalca el sinónimo de la gracia. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está aclarando una vez más que la gracia es favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido, es algo que usted y yo no conseguimos por méritos propios. No conseguimos por algo que hayamos hecho, ni por valor monetario. Mas, sin embargo, la gracia es un favor inmerecido que Dios ha traído por medio de Jesucristo al ser humano. No hay acto, no hay obra, no hay sacrificio que el hombre pueda hacer para ganar el privilegio de la gracia salvadora a través de Jesucristo. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don? Es un regalo. Don significa regalo. Entonces la gracia no es por méritos propios, no hay un sacrificio. Sabemos que a través de la historia y en el tiempo que estamos viviendo, mucha gente ha querido ganar la gracia de la salvación por medio de sacrificios, por medio de donativos, pero en realidad Dios no te cobra ni un centavo por la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no podemos pagarla, comprarla con nada. Es algo que Jesucristo pagó Él en la cruz del Calvario. La gracia, favor inmerecido. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo inmerecido. Hoy la gente quiere hacer obras de caridad, y todo eso es bueno. Pero si el fin de hacer estas obras es alcanzar la gracia de Dios, no podrá ser así, porque ya la gracia Dios la trajo a la tierra por medio de Jesucristo, su Hijo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más nos recalca el apóstol Pablo que la gracia fue traída a través de Jesucristo a la tierra por medio del sacrificio de Jesucristo, no por méritos propios que nosotros hayamos hecho, no porque nosotros hayamos sido muy buenos, sino por el amor de Jesucristo. La gracia vino al ser humano. Uno de los mayores problemas es creer que el vivir bajo la dispensación de la gracia es la oportunidad o es la excusa perfecta para vivir en el pecado. Pero no es así. La Biblia nos habla en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo hablando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche el versículo 14 lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no vivís bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. En pocas palabras, la dispensación de la gracia no es la excusa para que el hombre esté pecando una y otra vez. Esto no nos da un permiso o una garantía de que nosotros podemos pecar deliberadamente. Hoy mucha gente está cayendo en el error que la gracia que Dios ha depositado en la tierra significa que tenemos la oportunidad de pecar cuantas veces querramos, y no es así. Mucha gente vive equivocada. El apóstol Pablo es claro en Romanos capítulo 6 que los que ya hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, lo que hemos crucificado el cuerpo, hemos dejado de pecar, no podremos vivir en el pecado. No porque vivamos bajo la ley y bajo la gracia quiere decir que nosotros estamos exentos o que ya nada importa, porque la gracia es abundante. No quiere decir que usted pueda pecar, amigo que me escucha. Desgraciadamente o lamentablemente mucha gente está viviendo engañada, creyendo que la gracia es la excusa perfecta para vivir en el pecado. Y el apóstol Pablo aclara cómo viviremos en el pecado. De ninguna manera. Los que vivimos más bien, el apóstol Pablo deja claro que la gracia no es un periodo para pecar, sino para obedecer. Gálatas 5:1 dice la palabra del Señor: está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volvamos al yugo de esclavitud. Está hablando que no volvamos a ser esclavos del pecado, porque la gracia de Dios sí ciertamente se ha derramado de una manera extraordinaria. Y la gracia de Dios ha sido el periodo más largo. Desde que Jesucristo vino a la tierra tiene más de 2000 años. Y la gracia sigue vigente en la tierra. Pero la gente la está tomando como una excusa para pecar. Y mucha gente están cayendo al infierno por esta razón. Porque están muriendo, creyendo que porque la gracia existe, eso significa que Dios perdonará nuestros pecados. Y la Biblia dice, amado hermano y amigo que me escucha, que los que pecamos deliberadamente no podremos. Estamos abusando de la gracia. Ahora, la Biblia dice, lo que leímos en Gálatas 5:1, que nosotros debemos de estar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volver al yugo de esclavitud que antes teníamos. Ahora, el tema de este mensaje es al alcance de todos. ¿Por qué al alcance de todos? ¿Por qué la gracia al alcance de todos? Porque dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a toda la tierra, o sea, al mundo, a morir para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios, escuchen, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, dice, de buenas obras. En pocas palabras, el apóstol Pablo, hablándole a Tito, le está dando a entender que la gracia está abierta a todo el ser humano. El ser humano tiene la oportunidad de vivir bajo la gracia de Dios, pero no para pecar, sino para obediencia. Este regalo de la gracia está al alcance del ser humano, y que no podemos abusar de la gracia, sino más bien vivir en santidad, porque a santidad hemos sido llamados. Amigo que me escuchas, yo espero que te quede claro que el periodo de la gracia es el regalo más precioso que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, su Hijo.
y que no hay sacrificio humano que tú puedas hacer, ni nada que puedas hacer para conseguirla. Solamente creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, la gracia de Dios se hará manifiesta a tu vida. Y que tampoco la gracia es la excusa perfecta para vivir en el pecado, porque no es así. Nosotros hemos sido libertados del pecado por medio de la gracia de Jesucristo. Y queda claro que todo el ser humano que acepte a Jesucristo como Salvador será participante de la gracia. No el que tiene una religión, no el que tiene un credo, sino el que cree en Jesucristo, el que vino a traer la gracia a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Recuerda este tema al alcance de todo. Amigo que me escucha, espero que esta palabra quede en tu corazón y en tu mente y que haya llegado a tu vida. Y recuerda, la gracia de Jesucristo no es la excusa perfecta para pecar, sino el regalo para obedecer a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda visitarnos esta página, La Sana Doctrina. Recuerda, cada uno de tus mensajes lo hacemos con el propósito de que tu vida sea bendecida. Dale like a cada uno de estos mensajes, porque así ayudarás a este ministerio a seguir adelante y a que sigamos predicando la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde, y que tu familia sea prosperada y bendecida por la unción del Espíritu Santo. Amén. Aleluya.